Nosotros esta mañana estamos comenzando en la página 190. Vamos a comenzar con el primer espacio. Entonces, la primera palabra es todo. Porque estamos aprendiendo de las doctrinas bautistas que provienen de la palabra de Dios, de la Biblia. Y entonces, lo que ponemos aquí es todo. Todo creyente es un sacerdote. ¿Qué significa eso? Les voy a decir. Todo creyente es un sacerdote. La palabra de Dios asegura a los creyentes que tenemos acceso directo a Dios a través de nuestra relación con Cristo. ¿Qué dice aquí? Primero a Timoteo 2, 5 hasta 6. Dice, porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre, el cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Esto dice, hay un solo mediador entre Dios y los hombres. Significa la palabra mediador. Les voy a decir, para dar un ejemplo. Enoch, Silas, necesito a ustedes para ayudarme esta mañana. ¿Ok? Enoch, por ese lado aquí. Silas, por ese lado aquí. Entonces, por aquí mismo. Vamos a decir que Enoch es Dios, el Padre, ¿verdad? Y aquí hay Silas. Antes, ellos estaban juntos en el jardín de Edén, ¿verdad? Ellos andaron juntos. Dios bajó desde el cielo para andar en el jardín con Silas y con Adán, ¿verdad? Con Adán. Y ellos estaban ahí, pero Adán pecó. Entonces, ¿qué pasó? Dios le dijo a Adán que él tenía que salir del jardín. Entonces, ahora hay espacio entre Silas y Enoch o Adán y Dios por el pecado. ¿Qué pasó? A través de los años, Dios envió o ordenó sacerdotes, que los sacerdotes fueron al templo para orar, para acercarse a Dios y pedir perdón por los pecados del hombre. Entonces un sacerdote tuvo que entrar en el lugar santísimo para ofrecer la sangre ahí sobre el arca del pacto, y él sacrificó los animales, roció la sangre sobre el arca, y por eso los hombres podían recibir perdón por sus pecados a través de los sacrificios. Podían ser limpiados. Llegó un momento en cuando Jesucristo vino a este mundo y Él fue ese sacrificio por nosotros. Él murió por nuestros pecados en la cruz, y dice la palabra que Él entró una sola vez en el lugar santísimo para ofrecer su sangre a Dios. Significa que hoy en día nosotros no necesitamos los animales para cubrir nuestros pecados. Ya, porque Jesús pagó por todo. Pagó por todos los pecados. Y ahora, Jesús, dice la palabra, es mediador. Significa que aquí yo voy a representar a Jesucristo. Aquí es Jesucristo. Él es la cadena para que el hombre pueda llegar hacia Dios. Él es el mediador. Significa que cuando tú ores, tú estás pasando tu oración a Jesucristo. Jesucristo lo está enviando a Dios el Padre. Y dice también que el Espíritu Santo, a veces nosotros no sabemos qué decir. Y el Espíritu Santo entrega el mensaje
a Jesucristo, quien entrega el mensaje a Dios el Padre. Entonces son los tres quienes están obrando a través de, en parte del Dios y del cristiano. También significa que el cristiano, él puede pedir perdón por sus pecados. No tiene que ir al sacerdote, no tiene que ir al Papa, no tiene que ir al Papa. Él puede orar por sus pecados para pedir perdón. Él mismo significa que él es sacerdote. Eso, gracias, chicos, gracias. Eso es como describo esto, enseño esto, para aprender y entender que todos somos sacerdotes. Significa que yo puedo ir donde Dios pedir perdón por mis propios pecados. Yo no tengo que decirlo a Papa o un sacerdote o otra persona para recibir perdón. Yo mismo puedo pedir perdón. Porque en el Antiguo Testamento, los judíos, ellos tuvieron que ir a Jerusalén para ir donde los sacerdotes sacrificaron la sangre de los animales y ellos pidieron perdón por el hombre, por Israel, por todos. Pero hoy en día nosotros somos sacerdotes. Hay otro versículo que yo quiero leer, que ellos no tienen aquí en el libro, pero que también habla sobre los sacerdotes, como que nosotros somos sacerdotes. Significa, como que yo estaba explicando, significa que nosotros podemos acercarnos a Dios para orar a Dios y pedir perdón por nuestros pecados. No tenemos que ir a un sacerdote, al papá, no tenemos que ir a otra persona para recibir perdón. Nosotros mismos podemos orar y recibir perdón por nuestros pecados. Y vamos a leer de Apocalipsis capítulo 1 y comenzamos con versículo 4. Está hablando Juan, dice aquí a las 7 iglesias. Significa que él está incluyendo a los cristianos, ¿verdad? Porque él está hablando a las iglesias. Y él dice en versículo 6, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre, a él sea la gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Juan es... ¿En qué sitio? Estaba cerca al mar, ahí, cerca de Israel, por alrededor de esa parte. Entonces, Asia en ese momento extendió más al oeste. Entonces, pero no estaba como en China, no estaba por ese lado, estaba más cerca a Israel, por alrededor del mar ahí. Yo voy a intentar para buscar una imagen para mostrarte. Ok, entonces, aquí es Israel, aquí por ese lado. El mar y las 7 iglesias están aquí, por ese lado. Entonces aquí, Italia, Egipto, Israel y las 7 iglesias. Sí. Sí. Entonces, seguimos a la próxima palabra que vamos a poner en esta página, 190. Y la próxima palabra será iglesia. Iglesia. Iglesia cuyos miembros son salvos y bautizados, dice aquí. No ponemos a bebés en nuestra lista de miembros. Cada miembro, independientemente de su edad, tiene que dar testimonio de salvación, una experiencia de conversión. Porque
el sentido de la iglesia es que la iglesia son las personas salvo, como dice aquí. Son las personas salvo. Y vamos a leer de Hechos 2:41. Se encuentra en el libro aquí. Los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 personas. Nosotros entendemos que el bautismo no salva el alma de la persona, ¿verdad? No salva el alma de la persona. Y podemos tratar más de eso cuando hablamos sobre la membresía. No hemos llegado a eso todavía, pero cuando hablamos sobre la membresía de la iglesia, pero la iglesia de verdad son las personas salvo. Son las personas salvo, quienes han recibido a Cristo como su Salvador. Pero cuando hablamos sobre la membresía es otra cosa que les voy a enseñar a ustedes más adelante, que incluye ser bautizado, 3,000 personas. Después del día de Pentecostés. Sí. Eso pasó después del Pentecostés. Sí. Es algo maravilloso, ¿verdad? Que fueron bautizados 3,000 personas. Wow. Me imagino que ellos estaban muy cansados, bautizando una y otra. Después, yo no sé cómo lo hicieron. Dice aquí, la próxima palabra que vamos a poner es separación. Separación de la iglesia y del Estado. Que dice aquí, aunque los cristianos deben ser ciudadanos respetuosos de la ley, el Estado no debería tener poder para crear una religión de Estado o para intervenir en la libertad de expresión religiosa. Significa que el gobernante no debe meterse en la iglesia. Ellos no tienen lugar en la iglesia. La iglesia son los miembros de la iglesia. Significa que en tiempos pasados, ustedes saben que habían guerras que comenzaron por religión. Y comenzó mucho por la iglesia católica. Que el rey de España envió a personas a conquistar, ¿verdad? A conquistar, diciendo que ellos estaban haciendo la obra del Señor a través de la Iglesia Católica. Por esa razón, aquí en la República Dominicana, la mayoría del país es católica, ¿verdad? Porque ellos enviaron a personas a conquistar y para forzar que su religión, que ellos tienen que recibir esa religión o morir. Eso fue la decisión que a veces ellos decían. En la historia, si tú lo lees, a veces ellos dijeron a las personas, ustedes que tienen que recibir esa religión o van a morir. Y eso no es de Dios. Dios no obra así. Es una decisión de cada persona para elegir a Cristo y no debería ser forzado a esa persona. Eso no es como Dios obra. Dios es un caballero, ¿verdad? Dice la palabra que Él toca la puerta del corazón del hombre. Entonces el hombre tiene que abrir la puerta. Dios no va a forzarse para entrar en el corazón de ese hombre. Separación de la iglesia y del Estado. La iglesia es un cuerpo apartado del gobernante. Pero eso no significa que nosotros no podemos influir al gobernante. Porque eso es bueno que el gobernante sigue los principios de la palabra de Dios para construir leyes buenas para el Estado, para el país. Vamos a leer aquí de Hechos 5, 29 hasta 31. ¿Alguien lo quiere leer? Amén.
como dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. El Dios de nuestros padres levantó a Jesús. Yo no voy a leerlo de nuevo, pero sí, sí, pero Dios debe ser primero, ¿verdad? Debe ser primero. Y esto está diciendo que el hombre o el gobernante no tiene lugar en la iglesia tampoco. Pero dice en Romanos 13 que hay que obedecer el gobernante, hay que obedecer la ley, pero como yo estaba diciendo, en un culto muy reciente, yo estaba diciendo que si el gobernante nos dice que hay que adorar a ese ídolo, no, no vamos a hacerlo. Sí, así es, así es. Entonces, por esa razón dice, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Pero casarse es parte de obedecer a Dios, ¿verdad? Es parte de eso. Pero para ser bautizado no es necesario, no es necesario. Porque como yo estaba explicando, ellos fueron salvos, recibieron a Cristo y fueron bautizados ese mismo día. No hablen como que ellos hicieron esto antes de ser bautizados. Ellos recibieron a Cristo, fueron bautizados. Y es como habla la Biblia. Y entre 3.000 tenían que haber personas que no estuvieran casadas. Sí, me imagino que sí. Sí. Sí, ellos, wow. Si tú estudias atrás en lo que ellos estaban haciendo, era horrible, muchas cosas en lo que ellos estaban en su idolatría, en sus lugares donde ellos tuvieron sus ídolos, en lo que hicieron ahí, era era muy malo en lo que hicieron. Pero Dios tuvo misericordia sobre ellos, como lo hace por nosotros hoy en día también. Y ellos se arrepintieron, ¿verdad? De eso. Se arrepintieron de eso también. Vamos a seguir aquí. Separación. La próxima palabra en 191 es todo. La palabra todo. Tiene libertad de alma y conciencia. Como que estábamos diciendo que es la persona quien elige, es la decisión de cada persona individual, ¿verdad? De elegirle a Cristo como su Salvador. Creemos que cada persona debe arrepentirse personalmente y poner su fe en Cristo. Los padres no toman esta decisión por sus niños y el gobierno no lo puede hacer por su gente. Además, cada persona es responsable ante Dios en cuanto a su santidad y conciencia. Entonces, yo no puedo hacer esa decisión para mis hijos, ¿verdad? Ellos tienen que elegirle a Cristo ellos mismos. Yo les comparto la palabra, les enseño. Cada uno de ellos nosotros hemos hablado sobre Cristo, sobre su muerto, sobre lo que Él hizo en la cruz por ellos, por sus pecados. Y los tres, mayoría, han confiado en Cristo, en su corazón, dicen, han sido bautizados. Y los demás pequeños, ellos están aprendiendo todavía. Pero llega un momento, una edad, en cuando ellos tienen que tomar esa decisión. Nosotros tenemos una palabra para describir eso, en cuando ellos llegan a su conciencia para conocer entre lo bueno y lo malo, entre lo bueno y el pecado, y cuando ellos entienden lo que Cristo hizo en la cruz por ellos. Pero nosotros también creemos que si uno de ellos murieron antes de que ellos tuvieran conciencia
de su pecado o de Cristo, o si ellos del entendimiento de Cristo y lo que Él hizo en la cruz, si ellos murieron antes de esa edad o de ese momento, creemos que ellos van al cielo, ¿verdad? Porque ellos son inocentes en su mente. Son inocentes en su mente. Perdón, entonces, Había un momento en porque cuando... él nació arrepentido, porque él nació En casa cristiano, pero ellos tienen que hacer esa decisión también en su corazón para orar y pedirle a Jesucristo para salvarle a ellos. Sí. Yo recuerdo hablar con él. You remember, don't you? Sí. Yo recuerdo cuando estábamos sentados, nosotros encontramos un versículo de Salmo que habla sobre Dios está cerca de ellos quienes entristecen en sus corazones. Dios está cerca de ellos quienes entristecen en sus corazones. Y nosotros hablamos sobre el arrepentimiento, sobre la salvación, sobre todo de eso. Y él recibió a Cristo ahí mismo. ¿Cuántos años tuviste, Enoch? 8 años. Sí, 8 años él tenía. Sí. Yo tenía como 9 años cuando yo le pedí al Señor para salvarme. Yo estaba en mi cama una noche y yo no recuerdo por todo lo que yo estaba pensando, pero yo recuerdo pensar en el pecado y porque en ese momento yo pensé, bueno, yo he pecado. He desobedecido a mis padres y si yo muero, yo voy al infierno. Y yo, esa noche yo estaba llorando, nadie estaba ahí, mis padres, ellos no supieron, pero yo oré como 3 veces, Jesús, por favor, sálvame, sálvame, sálvame. Y como la tercera vez yo sentí paz, no digo que yo tuve que orar 3 veces, pero yo sentía que ya, no tengo que pedirlo otra vez, yo soy salvo. Soy salvo porque le pedí a Jesús para salvarme y yo sentí paz, que yo era perdonado por mis pecados. Sí. Pero yo recuerdo eso. Bueno, hay diferentes cosas para diferentes niños. Ellos crecen diferente en su mente. Algunos maduran más rápido que otros. Yo he escuchado de personas, yo conozco a un pastor quien dijo que él recibió a Cristo a la edad de 4 años. De 4 años. eso es lo que creo. Sí, si ellos tienen conocimiento bueno, si ellos entienden, si ellos tienen conocimiento bueno en su mente para entender, pero a veces ellos no maduran tan rápido. A veces, bueno, toma tiempo dependiendo del chico, del niño, en todo lo que ellos entienden. Sí, sí. Y toma también Dios obrando en su corazón, porque ellos tienen que hacer esa decisión. Porque yo no los forzo a los chicos para hacer la decisión. Yo les digo a ellos, ustedes, yo les pregunto, siempre les pregunto, ¿qué ellos entienden sobre la salvación? ¿Qué es lo que ellos entienden sobre el pecado? Y si me están equivocando en lo que ellos me dicen, posiblemente yo les voy a enseñar lo correcto, pero también yo espero hasta que ellos entiendan bien en cómo recibe una persona la salvación. No es difícil, no es algo difícil, pero ellos tienen que entenderlo en su mente también. Cada persona conoce su corazón, si está de acuerdo con Dios o no. Y también la fe que ellos tienen en Cristo. A veces como Britney, como estábamos hablando, ella no recordó esa edad ni poner su fe en Cristo a los 8 años. Por esa razón, cuando ella tenía la edad de 17 años, ella recibió a Cristo por primera vez. Ella dijo, porque ella no recordó a ese momento. Posiblemente hay un niño quien no
no entiende muy bien y después en su crianza, en una edad más mayor, ellos dicen que ellos en ese momento reciben a Cristo. No digo exactamente fe suficiente o digo que posiblemente no entendieron o que lo hicieron por las malas razones. Las malas razones. Digo esto. Por ejemplo, si Silas lo recibe al Señor porque sus hermanos recibieron al Señor en su corazón, o si Silas lo hace simplemente yo estoy diciéndole, Silas, tú necesitas recibir la salvación. Y él lo hace simplemente por complacernos, ¿verdad? O para ser parte del grupo, para no estar afuera. Pero en su corazón, realmente, él no se convirtió a Cristo. No lo hicieron sinceramente. Sinceramente, sí. Por ejemplo, a veces, ustedes saben que a veces una persona entra y ellos dicen que ellos entran en la iglesia, ellos son fieles por un ratito, ellos dicen que ellos han recibido a Cristo, pero ellos salen. Nunca vuelven. Y ellos están llevando una vida pecaminosa. Todos de nosotros podemos pecar, ¿verdad? Pero la palabra enseña como Dios es nuestro Padre, Él nos va a guiar hacia sus caminos de nuevo. Nos va a castigar como un padre hace a su hijo, nos va a castigar hasta que llegamos a los caminos de Dios. Dice la palabra, si nosotros no somos castigados por Dios, no somos sus hijos. No somos sus hijos. Entonces, si una persona puede vivir una vida pecaminosa sin el arrepentimiento, sin sentir malo por lo que ellos están haciendo, sin castigo de Dios, entonces ellos, según la palabra, no son hijos de Dios. Por esa razón, sabemos que no puede perder la salvación. No se puede perder la salvación, según la palabra de Dios. Cuando una persona es salvo, son salvos para siempre. Entonces, si yo me voy mañana de la iglesia, yo sé que Dios no está de acuerdo conmigo, yo voy a sentir malo, yo no voy a llevar una vida feliz, porque yo voy a sentir malo por lo que yo estoy haciendo, ¿verdad? Y Dios me va a castigar, yo lo sé, porque no solamente soy cristiano, soy pastor también. Y entonces Dios me va a castigar porque yo soy su hijo, Lo que pasa es que nosotros no entendemos la misericordia ni la paciencia de Dios, ni cuánto tiempo Él va a tratar con la persona salvo hasta que Él los guíe a sus pasos. Por ejemplo, yo tengo un tío que yo no puedo convencerle que bueno, yo no digo que es mi parte de convencerle de nada, pero yo comparto la palabra de Dios con él. Pero él dice que él es salvo, pero él no lleva una vida cristiana. No lleva una vida cristiana, de ningún modo. La única cosa que él dice que él sí tiene fe en Jesucristo. Pero según la palabra, como yo que estaba diciendo, si somos salvos, Dios nos va a intentar para cambiar la vida, ¿verdad? Va a intentar para cambiar nuestra vida, para ser más como de Él. Entonces, para mí, hay cuestiones de si Él es salvo o no. Pero los únicos quienes conocen son Él y Dios. Son Él y Dios. La última es, acepta solamente 2 oficios. Acepta. Pastores y diáconos. Eso no está diciendo que no hay más forma para servir en la iglesia, ni que no hay más líderes quienes pueden ser como ejemplo a la iglesia, porque la Biblia habla sobre los ancianos, sobre los mayores de edad en la iglesia, que ellos sean ejemplo
a los demás. Entonces hay forma para ser líder y todos de nosotros podemos ser ejemplo, ¿verdad? En cómo vivimos para el Señor, podemos ser ejemplo en la iglesia. Y hay otra forma para servir. Por ejemplo, eventualmente yo quiero, Dios mediante, que alguien ayude en diferentes partes de la iglesia, como tocar instrumento o cantar, cosas así. Ser diácono, así, cosas así. Pero eso toma tiempo para construir la iglesia. Y estamos todavía construyendo, aprendiendo, enseñando doctrinas. Pero eventualmente vamos a llegar, ¿verdad? Vamos a llegar.